Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. Lamento haberte hecho esperar. Ya terminé de vestirme. Kawi salió de su habitación vestido pulcramente, mientras Pam vestía de manera muy informal. Me sorprendieron los atuendos contradictorios. ¿A dónde van?, pregunté. No parece que ambos vayan al mismo evento. Vamos a un club nocturno. Te dije que te arreglaras, pero en realidad no necesitas eso. Siempre te ves bien, dijo, antes de caminar hacia Pam y poner sus manos sobre sus hombros. Pam rápidamente se hizo a un lado como si quisiera evitarlo. Sentí algo en el aire. ¿Estaban peleando? No quiero ir, dijo Pam con indiferencia. Era una actitud distinta a cuando había estado dándome tutoría. No conozco a ninguno de tus amigos. No sé qué hacer ahí. Bueno, llega a conocerlos o simplemente ve y diviértete, dijo Kawi. Yo no bebo. Sabes que estás a salvo conmigo. Vamos, vámonos, por favor. Kawi volvió a rodearla con el brazo, pero esta vez no pudo evitarlo. Observé la situación y me di cuenta de que quería presentar a su novia a sus amigos o presumirla, pero a Pam le gustaba un estilo de vida tranquilo y solo quería leer. Por supuesto, ella no quería ir. No entendía por qué le gustaba, pero ya habían estado juntos durante 2 años. Si el amor no existiera, no habría durado tanto, supuse. ¿Podemos volver temprano? Entonces, ok. Kawi sonrió. Miré el reloj y ya eran las 10 de la noche. Me preocupé por Pam, que no parecía nada alegre. Se veía tan diferente en comparación con cuando era mi tutora. Ella podría ser más feliz simplemente leyendo en casa. Por favor, cuida a Pam y no bebas demasiado. Tienes que conducir a casa, le dije. Sí, sí, mamá, dijo con sarcasmo. Estaba preocupado por Pam, pero, bueno, ella estaba con mi hermano. No pude dormir esa noche. Todo en lo que podía pensar era en la cara infeliz de Pam. Estaba en Skype con mis amigas hablando sobre el examen de la universidad, pero realmente no estaba en la conversación en absoluto. La perra, Bua, mi compañera de clase, gritó mi nombre desde la pantalla, llamándome de vuelta a la conversación. Hice una mueca y le respondí, Bua bruja, estoy hablándote. ¿Qué te pasa? ¿Estás pensando en tu chico? ¿Estás loca? ¿Alguna vez me has visto con alguien? Bueno, ¿dónde estabas? Estoy hablando y no estás prestando atención. Bueno, los temas de los que ustedes hablan nunca están lejos de ser chismes. Todos los amigos en el chat hicieron un puchero como si no pudieran creer que no quería hablar de eso. Estás en la cima en este tema. ¿Quién dijo que una vez que todos estuviéramos en la universidad, agarrarían a alguien para hacer algo en el último año para celebrar el ingreso? Nutshell frunció los labios con fuerza, como si despreciara la idea de que yo fuera tan inocente. Para ser honesta, no estaba lista para hablar de nada de eso, porque acababa de pasar tiempo con Pam, que era tan pura en belleza, haciéndome sentir culpable por hablar de cosas sucias. Solo lo dije por decir. ¿Está tu guapo hermano en casa?, preguntó Tintang, mirando la pantalla de la computadora como si quisiera salir por el otro lado. Era otro amigo gay en el chat. Dile a tu hermano que se desnude y baile para mí. Quiero ponerme un poco alegre, tonto. Mi hermano no bailaría desnudo frente a mi computadora. Salió con sus amigos de campus. Pam también fue con él.
Cuando surgió el tema de los dos, todos los ojos de mis amigos brillaron con imaginación. ¿Ya empezaron a dormir juntos? Estaba un poco frustrada por la pregunta. Me preguntaba sobre eso. Soñaba despierta con su voz quejumbrosa, por supuesto. Esa es una idea tonta. Bua. Han estado saliendo durante 2 años. Si no lo han hecho hasta ahora, un bosque crecerá en esa área. Pam no es así. Intenté una excusa para Pam, pero parecía que mi comentario no se escuchó en absoluto. ¿Cómo sabes eso? Las chicas hermosas rara vez mantienen su virginidad. A veces deberías escuchar a escondidas la habitación de tu hermano, o solo imaginarlo y ya estoy. Me tengo que ir. Corté la conversación y cerré mi computadora. Mis amigos locos pensaban eran unos sucios todo el tiempo. Eso era natural. No pensaba que tener relaciones estuviera mal, pero solo si sabías cómo protegerte. Pero cada vez que escuchaba a alguien hablar tonterías de Pam, me enojaba. Era como si alguien escupiera en mi amuleto sagrado. Vaya, ahora solo me quedaba la imagen de esta pareja haciendo en la habitación. Demasiado intenso. Necesitaba un poco de agua. Una M. La manecilla corta del reloj señalaba la una contra el cielo nocturno. Los dos grillos cantaban y me di cuenta de lo tarde que era. Bajé las escaleras para conseguir un poco de agua, pero vi una sombra oscura en el sofá por el rabillo del ojo. Alguien estaba haciendo algo. Reconocí el perfume de vainilla. Admiré el olor más temprano ese día cuando la dueña me ayudaba a estudiar. Mi corazón latía rápido porque sabía que la sombra que viera a mi hermano haciendo algo en la oscuridad. Estaba entumecida y mareada. Solo quería un vaso de agua, pero terminé siendo testigo de algo. No, tenía que volver arriba. Quítame las manos de encima, no me toques.